Mateo capítulo 27, versículo 50. Adoramos al Rey en esta hora. ¿Cuántos creen que Dios habla hoy? ¿Cuántos hablaron con Él esta mañana? Aleluya. Póngase sobre sus pies un minuto, por favor. Si puede ponerse sobre sus pies. En una ocasión, una anécdota, en una ocasión alguien dijo una vez más en una congregación: pero yo en la casa no me pongo de pie, ¿por qué yo tengo que ponerme de pie en la iglesia para leer la Biblia, buscar la Biblia? Y le dije: bueno, en tu casa tú andas en pijama, en pantalón corto. Se fue a la iglesia. La iglesia no. Entonces, en un momento de reverencia y esta palabra poderosa, cuando lo ponemos sobre nuestros pies, el que puede ponerse, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. ¿Qué se abrieron? Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Padre, te doy las gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Habla de más nuestros corazones y sigue tocando, Señor. Si hay alguna vida en cuanto hicimos el llamado y todavía está ahí, que a través de esta palabra tu Espíritu Santo traiga un convencimiento a esa vida que necesita una reconciliación contigo, Señor, un arrepentimiento. Padre, gracias te damos. Una vez más oramos por la sanidad. Creímos, Señor, en el toque que hiciste en cada vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el velo del templo se rasgó en dos. Amén. Para entender esto, hermanos, lo maravilloso de la Escritura y lo que el Señor quiere hablando en esta maravillosa hora, es necesario nosotros consultar el Antiguo Testamento. Amén. La palabra del Antiguo Testamento y lo que el Señor estableció en el Antiguo Testamento. Amén. Por ejemplo, en Éxodo 26, 31 y 33. Éxodo 26, 31 al 33, la palabra declara: también harás velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sobre base de plata, y pondrá el velo debajo de los corchetes, y meterá allí el velo adentro del arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Desde el principio Dios, amén, estableció y llamó a Moisés, estableció el tabernáculo y lo dividió, como ustedes conocen, y queremos, amén, recordarle, hermano Carlos, gloria al Señor, amén, y presentarle una foto de cómo Dios dirigió el tabernáculo, porque era el deseo de Dios. Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, deseaba hablar con ellos, amén, de manera que se necesitaba comenzar a establecer sacrificio, establecer, amén, el mandamiento, establecer cosas, amén, no destacarlo, gloria al Señor, para poder, hermano, Dios comenzar a orar de una manera de presentar, amén, y preparar lo que iba a venir más adelante. Entonces, por eso es tan importante, y cuando hablamos, amén, de lo que Dios mandó a hacer a Moisés, como Dios le mandó a hacer el tabernáculo, le dijo: lo harás conforme yo te digo. O sea, no puede haber un fallo en lo que tú vas a hacer. Amén. De manera que aquí tenemos, y predicar, quítale la bolita, por favor, gloria a Dios. Amén. Al Señor. ¿Me puede quitar el sello para mostrar a la iglesia? Dios deseaba hablar con sus hijos, Dios deseaba hablar con su pueblo. Gloria a Dios. Y en el Antiguo Testamento, gloria al nombre del Señor. Amén. Desde que Él llamó a Abraham, dice que se le reveló a Abraham, habló con Abraham. Amén. Se le reveló antes de Abraham a Noé para mandarle a hacer el arca.
Amén. De manera que Dios habla. Dios habla. Amén. Recordamos en Génesis, como dice la palabra, que Dios se paseaba. Amén. En ese huerto Dios se paseaba. Amén. Y se presentaba y hablaba con Adán y con Eva todos los días. Amén. Hasta que el hombre pecó y vino esa separación de Dios. Y se rompió esa separación de Dios con el hombre. Pero Dios comenzó a trabajar. Amén. Después de haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, libertarlo a través de aquel sacrificio, de aquel cordero que fue muerto. Lo encontramos, hermanos, en Éxodo capítulo 12, cuando el Señor mandó a Moisés a sacrificar un cordero en aquella última plaga que envió a Egipto para él poder libertar al pueblo de Israel. Dice Éxodo 12 que mataran aquel cordero. Para recordarle y refrescarle, puso la sangre sobre los linternos de la puerta. Y dice la palabra que cuando el heridor o la muerte iba, amén, a pasar, iba pasando, pues donde estaba la sangre de aquel cordero puesta en los linternos, pues la muerte pasaba de largo. Amén. Allí se constituyó la primera Pascua. Amén, que significa pasar de largo o pasar por encima. En todas las casas de los hebreos había llanto, había gritos, había lloro. Pero en la casa, amén, del pueblo hebreo, porque habían obedecido. O sea, la muerte no pasó porque eran hebreos solamente. La muerte pasó porque ellos habían obedecido y habían puesto la sangre de aquel animal, aquel cordero que habían sacrificado para establecer la Pascua, la primera Pascua. Ellos la pusieron en la puerta como el Señor le había dicho que tenían que hacerlo. Está aquí, iglesia de Jesucristo. Y Dios, después de sacarlo, le dio mandamiento en el Sinaí. Y después de que le da mandamiento, le dice a Moisés: mira, yo quiero que tú hagas un tabernáculo. Yo quiero habitar con ustedes. Yo quiero establecer una forma de sacrificio. Amén. Para poder hablar con ustedes. Y esa forma de sacrificio es la forma de adoración que yo voy a establecer ahora. Para que ustedes puedan adorar a través del sacrificio. Amén. Y entendemos que aquí entraba el sumo sacerdote. Ese es el tabernáculo. Este es el desierto. Amén. ¿Por qué un tabernáculo que se desalmaba y se almaba? Porque ellos iban a una promesa. Salieron de Egipto, se abrió el mar rojo, se le dio mandamiento. Pero ellos ahora ahí en el desierto no tenían tierra, sino que iban a la promesa, como le dijo el Señor a Abraham. Amén. Te voy a entregar a Canaán. Te voy a dar la tierra de los jebuseos, eteos, y te conoce la historia. De manera que Dios manda hacer el tabernáculo para evitar allí. Y todo lo que vemos alrededor, están las 12 tribus, amén, con sus banderas, amén. Y manda hacer el tabernáculo. Todo lo que estaba aquí era tipo de Cristo. Amén. Aquí está el lavacro. Aquí el altar de los sacrificios. Y aquí está, hermano, la parte del tabernáculo erigida en 3 partes. Lugar santo, que esta parte de aquí, donde estaba el candelabro, amén, con las luces, los panes, amén, los 12 panes sin levadura. Aquí estaba el altar del incienso. Y todo lo que estaba allí era tipo de Cristo. Pero aquí está, hermano, este velo que separaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Ahora, ¿qué es lo maravilloso? Que en todo esto el sacerdote llegaba hasta la parte donde se trabajaba. Aquí se cambiaba, el sacerdote cambiaba los panes, se tenía que mantenerse cambiando el aceite, que la lámpara tenía que siempre estar encendida. Tenía que haber siempre incienso aquí para perfumar todo aquel lugar. Está aquí, iglesia. Pero aquí entraba el sumo sacerdote. No el sacerdote, sino el sumo sacerdote, con la sangre del sacrificio que se hacía aquí en el altar del sacrificio, en el atrio. Entraba una vez al año para cubrir el pecado de todo el pueblo de Israel, y lo rociaba sobre el propiciatorio, la tapa que tenía aquel arca del pacto, que estaba hecha de oro, de madera de acacia incorruptible, y todo estaba cubierto de oro. Amén. Pero luego entramos sin más detalles, en más profundidad. De manera que había un tabernáculo, iban hacia la tierra prometida. Siempre que la nube, esta nube que está aquí arriba, que es la chequina de Jehová,
esa parte azul, es la nube que tiene una dirección. Amén. Eso significa, amén, que en esa nube, cuando el sumo sacerdote entraba, Dios hablaba con él. Dios se le revelaba en el tabernáculo. Ahí, cuando llevaba, amén, la sangre, amén, y algo interesante, que el sumo sacerdote que entraba tenía que santificarse antes de entrar, ponerse sangre en las orejas, en los dedos, en los pies, en los dedos de los pies, tenía que santificarse, tenía que estar consagrado para Dios, porque si entraba ahí a ese lugar sin estar consagrado, caía muerto. Y lo sacaban con una soga. Y es interesante porque en las vestiduras tenía unas campanas y unas granadas. Amén. Aquella granada y aquella tipificaba el fruto. Gloria al Señor. Y cuando las campanas sonaban, mientras él estaba allá adentro y se estaba moviendo, hablando con Dios, llevando el sacrificio, los sacerdotes afuera entendían que Dios estaba aceptando el sacrificio. Sonaban clink, 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 clink. ¿Está aquí, iglesia? Había una alegría, un gozo cuando el sumo sacerdote salía de ese lugar. Todo el pueblo se gozaba y se alegraba porque, amén, Dios había aceptado la ofrenda. Oh, ¿dónde está la iglesia en esta hora? Amén. Y todo era cubierto. Mi alma alaba al Dios de la. De manera que en Éxodo 25:22 dice así. Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. De allí me declararé. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Amén. De manera que este tabernáculo que Dios construyó, amén, era solamente una sombra de lo que venía una vez que el pueblo, para resumir, llega a la Canaán prometida. Entonces Dios constituye el templo, donde es Salomón que construye este templo del Señor, y es elegido también en 3 partes, así como estaba el tabernáculo. El mismo diseño se le da al templo que Salomón construye, amén, y se hace el altar del sacrificio en la parte del atrio, y todos los utensilios del lugar santo estaban allí, igual que como estaba en el tabernáculo. Y estaba el lugar santísimo, y esa cortina que estaba allí, amén, que impedía, hermanos, amén, que solamente el sumo sacerdote podía entrar. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta hora? Amén. La palabra velo sugiere o es objeto de ocultar algo, que detrás de ese objeto hay algo escondido que no se puede ver. Esto significa velo. Hay algo ocultado detrás. Hay algo, en otra palabra, que tiene que ser revelado. De manera que cuando hablamos de lo que tenía que ser revelado, iba más allá de aquella arca que estaba allí. Todo eso era una sombra de lo que tenía que venir. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Amén. Cuando el Señor viene y nace de aquella virgen, el hombre perfecto, comienza a suceder algo maravilloso dentro del pueblo de Israel, de ese Mesías que se había profetizado, de ese Cordero de Dios, como Juan lo presenta en Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo cubre, sino que lo quita, no solamente del pueblo de Israel, sino del mundo. Comienza una nueva etapa con la venida del Cristo de la gloria, amén, y comienza a suceder cosas maravillosas. Mira que Dios en el Antiguo Testamento hablaba aquí en el tabernáculo. Luego comenzó el Señor, amén, a revelársele a través de los profetas. Una vez que viene el profeta Samuel, aquel niño que crece, que se constituye en profeta, juez, sacerdote, Dios comienza a hablar a través también del profeta Samuel al pueblo. De manera que Dios comienza a revelarse, amén, a través de los profetas. Dios comienza a hablar a través de los profetas. Pero no solamente de los profetas. Amén. Había la vestidura que tenían los sacerdotes. Amén. Ellos tenían lo que se llamaba el pectoral. Amén. Que tenía 12 piedras, que significaba las 12 tribus. Pero también, habían 2 piedras que se llamaban Urim y Tumim.
que a través de estas piedras se consultaba a Dios, el profeta consultaba a Dios, y a través de estas piedras Dios revelaba su voluntad. ¿Cuántas cosas encontramos que se hacían en el Antiguo Testamento? Urim y Tumim. Y se guardaban detrás del pectoral que está aquí. Todo esto tiene un significado que no voy a entrar ahora a profundidad, pero lo que quiero traerles es cómo se consultaba a Dios, cómo Dios se revelaba, cómo Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Habían limitaciones. No todo el mundo hablaba con Dios. No todo el mundo podía acercarse al Dios Santo. Por eso es que en la corona que tenían el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, en su corona había un letrero que decía, amén, santidad a Jehová. Usted está en la iglesia en esta hora. Mira que vemos todo esto y cuando veo lo que es el Urim y el Tumim, encontramos que ¿qué es lo que en el Antiguo Testamento impedía, amén, que personas, reyes, sacerdotes y profetas no podían acercarse a Dios? Era el pecado. Y cuando pensaba en esto, pensaba en Saúl. Amén. Como el rey Saúl, después que es desechado y peca contra el Señor, el rey Saúl se desespera porque, amén, Samuel había muerto, el profeta, y él iba y consultaba a Samuel para decirle que eso es lo que Dios quiere. Y a través del profeta Samuel, Dios le hablaba su voluntad. Le hablaba de su voluntad a Saúl. Pero Saúl, el profeta Samuel muere y Saúl dice, ¿y ahora con quién yo voy a saber lo que Dios me va a decir? Entonces Saúl se cansó de tratar de buscar a Dios y tiró el Urim, el Tumim y todo lo tin. Pero Dios no hablaba por ningún lado. No podía acercársele. Y cuando hablamos primera de Samuel capítulo 28 versículo 3 dice, ya Samuel había muerto. Primera de Samuel 28:3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Le habían sepultado en Ramat, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Escuche bien. 5 de primera de Samuel 28. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a su criado, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y su criado respondieron, he aquí, hay una mujer en Edom que tiene espíritu de adivinación. No había respuesta de parte de Dios. Amén. Dios cumple sus promesas. Lo primero es que Dios nos da lo que nos conviene, de lo que tú estés esperando. Lo segundo es que cuando le fallamos a Dios, eso va a tardar en llegar hasta que no nos arrepentimos. Lo tercero es que Dios tiene un tiempo para todo lo que Él te ha prometido. Y lo maravilloso en todo esto, amén, que no hay nada más grande de lo que Dios pueda darnos que poder entrar en su presencia y hablar con Él. Dios mío, estoy solo aquí. Que le trae en su presencia y hablar con Él. Hermano, hay desesperación cuando tú oras y clamas a Dios y Dios no te responde y tú no sientes esa presencia y tú dices, pero ¿dónde que está Dios, Dani? Pero ¿qué es lo que está pasando? Antes yo podía sentir, antes sentía que Él me respondía, antes no, pero ¿qué? Y tú comienzas a pensar, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Déjame ver, necesito revisarme porque ya no siento al Señor como antes, o necesito revisarme porque siento que Él no me responde, siento que Él no contesta. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Pero en esta hora Dios quiere decirte, traerte esta palabra, que Dios sigue hablando hoy, y lo que nos toca a nosotros es decir, Señor, espérate, ¿qué es? Y sentarme y evaluarme y analizarme. Señor, ¿dónde es que yo te he fallado? Que no me he dado cuenta, porque yo veo que tú no me respondes. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Dios no nos responde? Que muchas veces nos desesperamos y tomamos decisiones erróneas. Nos desesperamos al esperar lo que Dios ha dicho que nos va a dar.
Y siempre lo digo, hermano, cuando usted está caminando en obediencia delante del Señor, tranquilo, espere que va a llegar. Y lo que no llega no le conviene. Lo que le va a convenir en su cairo, en su momento, Dios se lo va a dar, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Se desesperó y consultó a una divina. Una demonia consultó. Entonces es ahí que nosotros entendemos que el hombre de hoy en el mundo quiere consultar a Dios, vivir su vida a su manera. Entonces, ¿por qué son las religiones? ¿Por qué hay tantas sectas y compartidas sobre la transgresión de Cristo con los hermanos? Amén, terminamos ese punto en el discipulado. ¿Por qué hay tantas? Porque Satanás sabe que el hombre en su interior hay algo que necesita adorar algo. Usted fue creado para adorar. Usted fue creado para alabar. Amén. Yo imagino, hermanos, Adán y Eva adorando al Señor, Adán y Eva en el huerto, y levantando las manos y paseándose, así como se pasea allá, aquí, con la mano levantada, adorando a Dios en su presencia. Y cuando le fallaron a Dios, se escondieron. Adán, ¿dónde tú estás? Que no me levanta la mano ya. ¿Dónde tú estás? Que tú no adoras como antes. ¿Dónde tú estás, Adán? Y Adán escondido, y Eva: me escondí, Señor. Pero decía que el hombre, amén, que siente esa necesidad de adorar a Dios. Satanás ha inventado cestas, ha inventado, amén, religiones que tienen altar y tienen tantas cosas, donde el hombre, para llenar esa parte de su vida de adoración, se postran, adoran todo esto. El urín, el tumito es, hermano, ¿y cuál es la diferencia de la verdadera adoración a Dios? Que las personas consultan o creen que están consultando a Dios a través de estas, hermanos, imágenes y estos altares, y lo que están es consultando demonios. Entonces yo no puedo pretender hablar con Dios cuando yo llevo una vida que ni conozco a Dios ni sé nada de Él. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Y mira que entendemos que esto es lo que le pasa a Saúl. Y por eso tanta gente, hermanos, se desespera en el mundo y van a brujos, van a hechiceros, van a divinos. Necesitan saber qué es lo que va a pasar mañana, necesitan saber su futuro. Y ellos, Satanás, que es muy astuto, le dice lo que ellos quieren oír. Los hombres van preguntando: dime, ¿cuándo me voy a casar? Una rubia con ojo verde. Otro le dice: va a viajar, ese viaje va a viajar, tiene un viaje, tiene una rubia, tiene un rubio. Y el enemigo le dice a la gente todo lo que ellos quieren escuchar, porque la gente está desesperada, quiere saber lo que va a pasar mañana, y por eso van a consultar a esos adivinos y a esos brujos, y van a esos lugares para consultar, y quiere que le diga su vida, y van a esos lugares diciendo: ¿qué está haciendo mi esposo? Y los demonios y mi esposo, y hacen cosas. A mí, mira, yo quiero ahora, mi esposo está saliendo mucho a la calle, mira, hazte esto, este brebaje, que esto te va, y este baño, y ponlo allí, y pon 5 huevos, y ponle esta fruta ahí a San Fulano. Y se inventan tantas cosas en el mundo, Satanás desviando la verdadera oración, y lo que hace es que las cosas no se arreglan, sino que se complican, porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Es imposible que tú vayas a consultar adivinación y tú vayas a ir para que te arregle el problema, y Satanás se ríe de la gente y se le burla en la cara, y las cosas se complican más. Mira, yo sea uno que sabe, bueno, I got it good news right now. Tú no tienes que preocuparte por tu futuro, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. No tienes que desesperarte, no tienes que preocuparte por nada. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Y mira que entendemos en todo esto que hoy no tenemos un tabernáculo, no tenemos un templo en sí, porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, donde el Señor habita en tu vida, donde Dios habita en mi vida. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Mira que cuando Jesús llega y comienza su ministerio, comienza a hacer cosas diferentes, cosas grandes en la vida de todo el pueblo de Israel, de una manera que ellos se sorprenden de aquel que llega haciendo cosas que ellos no habían visto nunca. El verdadero Dios había llegado a Israel. El que iba a dar razón a sus vidas había llegado a Israel. El que da razón a nuestras vidas es ese nazareno, iglesia. El que pone sazón en tu vida es ese nazareno. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? El que pone un antes y un después es ese nazareno. Amén, que tiene un nombre que se llama Jesús. ¿Cuánto aplauden su nombre en esta hora?
Mi alma alaba al Dios de la gloria. Tenía que revelarse, gloria al Señor, el Señor. Y cuando el Señor entra y comienza su ministerio, comienza a sorprender a todos los que estaban allí. Gloria al nombre del Señor. Judíos, escribas, fariseos que no conocían. De manera que eso es lo que estaba pasando, que a ellos se les estaba revelando lo que estaba oculto detrás del velo. Cuando Jesús entra, ellos no entendían que frente a ellos estaba la más grande revelación de todos los tiempos, que era el Hijo de Dios viviente. No era cualquier hombre, no era un hombre normal, no era solamente un profeta. Jesús no solamente fue un profeta, Jesús no solamente fue un maestro que enseñaba. Estamos hablando del Hijo de Dios viviente. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? No fue una persona normal como tú y yo. Amén, era el Hijo del hombre, porque era 100% humano, pero era el Hijo de Dios que hablaba de su divinidad. ¿Cuánto da un aplauso al Señor en esta hora? Gloria al nombre del Señor. De manera que encontramos en su principio de que había sido revelado en Marcos capítulo 1, versículo 21, en su comienzo de ese ministerio. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay alguien que se está levantando ahora que es diferente a todos nosotros. Hay alguien que está siendo revelado en esta hora. Dice el 23 de Marcos 1. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo al demonio, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? O sea, ¿quién es este? Y eso es nuevo. Hemos visto a los endemoniados por aquí caminar y correr y burlarse de nosotros, y no había llegado nadie que había hecho lo que este está haciendo. ¿Y qué nueva doctrina es esta? Que este hombre que tiene autoridad. Y el Señor comenzó a revelarse de una manera, amén, en lo sobrenatural como nadie, ningún profeta ni los del Antiguo Testamento se había revelado como este que estaba llegando y que se le estaba mostrando al pueblo de Israel. El Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y es interesante que vemos otro milagro que el Señor hace más adelante, que me llama la atención en Marcos capítulo 2. Ahí mismo dice Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, y después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, estoy en Marcos capítulo 2, del 1, amén, al 12, dice el versículo 3. Entonces vieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hermano, para usted hacer esto, de usted traer un enfermo, y hay tantas personas que no pueden llegar al Señor, abrir un hueco en el techo. Para usted moverse en esta fe, usted tiene que creer que el que está dentro puede hacer el milagro. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Era fácil para estos 4 decir, no, hay demasiada gente aquí. No. Vámonos con el amigo nuestro que está moribundo, que está aquí inválido, paralítico. Vámonos con él, vámonos. Pero miren lo que pasó aquí, hermanos. Gloria al Señor. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Qué vio Jesús? La fe de ellos, versículo 5 de Marcos 2. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Hermano, si a ellos les sorprendió cuando Jesús echó fuera a los demonios, esto que están viendo ellos, de quien se le está revelando, perdonando pecado. ¿Y quién es este? Que puede perdonar pecados. ¿Quién es este? Hermano, esta doctrina del Hijo de Dios, que está siendo tan tergiversada, le traigo esto, hermano, porque tiene que abrir usted sus ojos y su mente y su corazón. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? De usted creer que Él perdona pecado, de usted tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que usted nadie puede sembrarle duda a usted de quién es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. Que no haya nada, ninguna duda, ni nada que usted pueda ver, ningún dardo del maligno que pueda poner en su corazón duda de quién es Jesús. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Que ese Jesús que usted le está cantando, que ese Rey de Reyes y Señor de Señores, usted tiene que creerlo en su corazón, que Él sana, que Él bautiza, que Él liberta. ¿Dónde está la iglesia? Y que es el Hijo del Dios viviente. Denle un aplauso al Señor en esta hora. No es un hombre cualquiera. ¿Dónde está la iglesia? Oh, gloria al nombre del Señor. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Porque, ¿por qué habla este así? Blasfemia. Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Aleluya. Y 8. Y conociéndolo en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Perdoné los pecados de este paralítico? La causa de la enfermedad de este paralítico era el pecado. Por eso Jesús lo primero que dice fue, tus pecados te son perdonados. Oh, estoy solo. ¿Cuántos están entendiendo en esta hora? Mi alma alaba al Dios de la gloria. Amén. Tu pecado, si yo le digo levántate, tus pecados te son perdonados. El Señor está diciendo, no, hay un milagro para ti ahora mismo, mi hijo. Yo tengo un milagro para ti. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Denle un aplauso al Señor en esta hora. Y dice que lo levantó de su lecho. Dios honró la fe de esta persona. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Mi alma alaba al Dios de la gloria. De manera que tenemos que entender lo que la Escritura nos quiere decir en esta tarde. Amén. Lo que Dios quiere declarar en tu vida y que tú lo abraces y lo creas. De quién es verdaderamente el que se está revelando, el que se reveló aquí en el Nuevo Testamento, el que se te reveló a tu vida, el que llegó a tu vida un día cuando tú estabas muerto en delito, en pecado, depresivo, que no tenía salida en tu vida. Llegó el Nazareno. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Llegó el Rey de Reyes. Mi alma alaba al Dios de la gloria y dio razón a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando encontramos cómo Dios levanta al Señor con poder, con unción, con gloria, y se revela el Hijo del Dios viviente. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Encontramos, hermanos, lo que el libro a los Hebreos nos dice en su capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya no por Urín y Turín, ya no por un profeta. Hello, ¿dónde está la iglesia en esta hora? Ya no, iglesia, mi alma te alaba a Dios. Dios quiere que tú entiendas quién fue que fue revelado y quién vive en tu vida, en tu corazón ahora. De tú entender que tu confianza plena tiene que ponerla en el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Que tu confianza tiene que poner en la palabra, amén, que ha sido inspirada. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Ay, Dios mío. Hermano, cuando tú comienzas a caminar y creer que Él se ha revelado en tu vida, tú no tienes que esperar que alguien te confirme algo, y Dios confirma. Pero antes de que yo te confirme con alguien, tú lo crees. Dios mío, ¿con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando aquí en esta hora? Dios revela con el don profético, pero
Cuando tú comienzas a caminar por convicción de creer lo que te dice la palabra y lo que Dios se ha revelado a través de la palabra. Amén. Cuando Dios habla algo en tu corazón, Dios confirma a través de los dones. Tú tienes que entender que tú no tienes que esperar que Dios te confirme, en el sentido de que lo que Dios te está diciendo te lo dice a través de la palabra. Dios no habla por Turín, Dios no habla por Urín, Dios no habla por los profetas en sí, sino que habla por lo que Él ha revelado. Escucha esto. Saúl consultó. Trataba de hablar con Dios y Dios no le respondía, que había sido desechado. Cuando tú necesites hablar con Dios, vete de rodillas. Cuando necesites hablar con Dios, consulta la palabra. Porque lo que está aquí no te va a engañar. Lo que está aquí no te va a desviar. Lo que está aquí no te va a confundir. Lo que está aquí. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Ahora, ¿qué es lo que tú aprendes a través de la palabra? A discernir cuando la palabra que te están dando viene de parte de Dios. Porque la palabra que te están dando, que viene de esa palabra, esa persona que tiene ese don profético, tiene que alinearla con la escritura, con la mayor revelación que tenemos aquí. Y porque hay tanto problema hoy en la iglesia de Cristo, porque hay tanta confusión, porque la gente consulta tanto al Facebook y consulta aquel y aquel y aquel y aquel, porque no creen lo que dice esta palabra. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? No creen lo que dice la mayor revelación. Quiere hablar con Dios, vete de rodillas. Quiere saber lo que Dios tiene para ti. Vete a la palabra, escudriñala, créela. Mira, hermano, el Señor le llamó la atención a los judíos, a los fariseos y a los escribas. Le llamó la atención porque ellos tenían sus cajitas amarradas aquí, filacteria la tenían amarrada aquí en el brazo. La filacteria era una cajita donde se ponía la oración, se ponían algunos versículos de la palabra, se la amarraban aquí y se la ponían aquí. Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención de esto? ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Mire esto. Mateo capítulo 23, deme unos minutos más, ya voy a terminar. Mateo capítulo 23, versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Estoy en Mateo 23. Guardarlo y hacerlo. Ahora mire que Jesús le dice a los discípulos: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y la primera silla en la sinagoga. ¿Era pantalla solamente? Pero mire lo que significa filacteria, para que entienda lo que quiero traerle. Cajita que contiene trocitos de pergamino sobre los que se han escrito algunos pasajes de la ley que los judíos llaman tira de oración. Cajita que se ataban a la frente o al brazo izquierdo cada día durante las oraciones matinales. Esta práctica se basaba en la creencia judía originada de que la palabra de Éxodo 13:9 se debía tomar literalmente. Tenía una parte buena. Oigan esto. Amén. Dice así, Éxodo 13:9: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Se amarraban la cajita. Algunos la ponían más grande que otra. Se la amarraban aquí. Claro, porque es costumbre, amén, porque todavía tienen un velo. Costumbre. Pero ¿qué es lo que me llama la atención?
lo que dice el texto como un memorial y estará siempre en tu boca. Ahora, ella lo tomamos literal, se la amarraron aquí y aquí, pero no hacían lo que decía. Estoy solo aquí. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Imagina que, hermano, la palabra que usted tiene aquí, amén, es para que tú la hagas y la creas. La palabra que Dios ha puesto en tus manos, la Biblia que tú tienes en tus manos, no es para que te la amarres. Memorízate los textos, escudriñala y créela. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Y memorízala y créela. No solamente que te la amarres, no solamente que la metas aquí abajo y ande con ella. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios que tú tienes, amén, no es un trofeo que le podemos llegar y cuando tú sales a la iglesia la tira en un rincón y no la abre hasta que no llega a la iglesia otra vez. Hello, estoy hablando con ella en esta hora. ¿Cuántos vinieron a la escuela dominical en esta? No, suba la mano, no suba la mano. No suba la mano. ¿Cuántos vinieron a la escuela dominical? ¿Cuántos están? ¿Dónde está la iglesia que dice, pastor, me estoy metiendo en la palabra? No solamente la estoy escudriñando, voy a creerla, voy a vivir por ella. No la voy a tener como un adorno. No. La voy a escudriñar, la voy a creer y la voy a vivir. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Había un velo que se había puesto que impedía, hermanos, amén, la entrada al lugar santo. Había un velo que se había puesto, ya voy a terminar, que impedía la entrada. Pero este Cristo que había sido revelado, amén, que había sufrido en la cruz y que había padecido, venía, hermanos, para quitar este velo, para romper este velo, para que tú y yo hoy pudiéramos entrar en su presencia. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? De manera que vemos este acto, hermano, me llama la atención esta parte. Vemos este acto que leímos. Amén. Dios habla hoy. En Mateo capítulo 27 dice, más Jesús habiendo otra vez clamado, después de su sufrimiento, después de su padecimiento, dice, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aleluya. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron del sepulcro después de la resurrección de él. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta hora? Lo que impedía que entráramos a la presencia de Dios, lo que impedía que pudiéramos orar, que el pueblo pudiera entrar, ese velo se rompió de arriba abajo. Se rompió lo que separaba al pueblo de la presencia de Dios. Se rompió, hermanos. Yo quiero que tú entiendas que el velo se rompe y nosotros levantamos velo. Amén. Dios no quiere que tú levantes velo. Dios quiere que tú entiendas que se rompió y que tú puedes entrar libremente a su presencia. Puede acercarte a donde está la iglesia en esta hora, que en tu momento más difícil tú puedes llegar a la presencia de Dios. No hay obstáculos. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Puede orar, puede clamar, puede entrar. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Y entender que el velo está roto y que tú no tienes que coserlo otra vez para atrás, ni andar con miedo, ni andar con temor. Cuando tú entiendes y crees esta verdad, que el velo está roto, tú no andas con miedo y con temor. Pero no solamente tú puedes tomar ese velo y armarlo de nuevo para atrás. Dios tiene que destruir todo aquello, porque después que esto sucedió, el pueblo no creyó y siguieron haciendo sacrificio. Eso significa que o pusieron otro velo o cosieron el que estaba, o pusieron otro nuevo y siguieron haciendo la misma práctica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Ustedes no creen que ya hay un acceso? Que ya otros necesitan ese sumo sacerdote porque yo hice la obra. Ya otros necesitan matar un cordero porque yo vine voluntariamente y me di como sacrificio. ¿Ustedes no entienden? Pues mira, 70 años después vino el general Tito y destruyó el templo. ...70 años después de Cristo, Dios permite que los romanos lo destruyan completamente y no quedó ni piedra sobre piedra. Ustedes me adoran
ustedes van a seguir con su práctica. Yo no sé si usted está entendiendo en esta hora. Dios nos ama tanto que hay cosas que nosotros levantamos que impiden que entremos a su presencia. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Destruyendo. Dios mío. Yo estoy solo en esta hora. Dios quita, Dios destruye. Pastor, pero perdí esto. Pastor, se me fue aquello. Pastor, no entiendo esto. No, es que Dios está rompiendo para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. Pastor, no entiendo aquello. Pastor, no entiendo. Es que Dios está rompiendo cosas en tu vida, en tu casa, para que tú puedas accesar a su presencia. Para que puedas entender que ahora mismo no hay obstáculo para entrar cuando venimos a Cristo, que somos nosotros que levantamos los obstáculos. ¿Sabe qué dijo Pedro? Termino con esto. Jacobo y Juan, en Mateo 17, en la transfiguración, dice en Mateo 17 que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió al monte. Termino con esto. Dios habla hoy. Y cuando subió al monte con ellos, dice la palabra que Jesús se transfiguró en toda su gloria y majestad. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Dice en Mateo 17 que cuando ellos vieron esa gloria de Jesús transfigurado, ellos andaban con Jesús, pero tenían su mentalidad todavía. Dios va a despertar unos cuantos en esta hora. Y en ese mismo momento apareció Moisés y Elías al lado de ellos. Mateo 17, de un adelante, voy a parafrasear para terminar. Y cuando apareció Moisés y Elías al lado de ellos, inmediatamente Pedro dijo: Señor, vamos a hacer aquí 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías y otra para Jesús. Dice que una nube cubrió aquel lugar, la Chequina, la presencia de Dios. Y cuando esa nube, pero mira lo que dice, vamos a hacer 3 enramadas. O sea, tú quieres añadirle algo a lo que Dios te está diciendo que no puede añadirle. Vamos a hacer 3 enramadas. Hermano, ¿cuántas cosas levantamos nosotros, casita de campaña? ¿Cuántas cosas? Dios quiere que tú salgas libre hoy de este día, entendiendo primero que tú tienes acceso, entendiendo que tú puedes hablar con Dios en oración, a través de la palabra, puedes consultar con Dios. Que viene la palabra del consuelo, la palabra, amén, que te puedo dar yo, un hermano, una hermana, para consolarte, ese otro mensaje. Pero yo quiero decirte hoy que tú tienes acceso a su presencia. Lo voy a repetir, que tú tienes acceso a tu presencia. Escucha bien, iglesia, escucha bien con lo que voy a cerrar, hermanos. Y dice la palabra que en aquella nube que encerró allí al Señor, a Elías y a Moisés. Elías tipificaba, hermanos, amén, los profetas, y Moisés tipificaba la ley. De manera que ellos querían a Jesús y querían la ley y los profetas. Vino una nube y sacó a Elías y sacó a Moisés. Y cuando vino para atrás, Jesús dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Oh Dios mío, ¿dónde está la iglesia en esta hora? En otra palabra, el Señor está dando toda autoridad, toda potestad. Ya no tiene que consultar ni con los profetas, no tiene que consultar ni el Urim ni el Turín, sino que a través de mi hijo ustedes van a recibir todo lo que ustedes necesitan, porque a él ha dado la potestad, a él le ha dado la autoridad. Todo fue hecho por medio de él y para él, como dice Hebreos. Antes hablaba a través de los profetas, ahora Dios te habla a través del hijo. Todo lo que está en él fue dado, y tú y yo podemos heredar, somos herederos de todo lo que Dios puso en el hijo. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Hermano, nosotros tenemos la verdad, tenemos al Señor, tenemos la palabra. Hermanos, camine con esta convicción. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Hermano, cuando usted ve a los musulmanes, ay Dios mío, corriendo a la hora de orar, duran los carros. Los carros los parquean donde quiera y se tiran, mire. Se matan gente.
Ay, ¿dónde está la iglesia en esta hora? Hacen lo que tienen que hacer porque tienen una creencia en algo que no es verdadero. Los testigos de nadie están desde las 5 de la mañana hasta en la noche haciendo. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Porque tienen una mentira y creen que es una verdad esa mentira, hermano. Pero el pueblo de Dios tiene que levantarse con esa convicción de entender que lo que tú tienes es la verdad. Ay, le pueden dar esa tambora, Dani. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. Iglesia, Dios quiere que tú entiendas ahora en quién tú has creído y quién está de tu parte. Dios quiere que los haga de hoy convencidos. Amén. Que tú no tienes que tirarte así corriendo de un carro. Tenía un compañero que era de ellos, sí. Estaba en la compañía y todos los días a las mismas 12. Tú no vas a conocer, no, espérate, yo tengo que hacer esto. Tenía una ampolla aquí. Nosotros necesitamos tener ampolla aquí. Déjame ver tu marca, déjame ver tu marca. ¿Cuánto están marcados en esta? ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Mi alma alaba a Dios. ¿Cuánto puede decir, como dijo Pablo, de aquí en adelante nadie me causa molestia porque yo tengo la marca de Cristo? ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Iglesia, el velo está roto. Podemos entrar. Ponte de pie en esta hora. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado en el cielo, bajo el cielo, en que podemos ser salvos. Dice la palabra en Hechos capítulo 4:12. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, el velo se sacó y dice que los muertos, después de la resurrección de Él, resucitaron. Cuando Cristo viene en nuestras vidas, resucita todo lo que se ha muerto. Antes consultábamos cuántas cosas, pero hoy tenemos al Señor, iglesia. Hoy día de comunión. Ya hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Y yo quiero recordarte una vez más en esta tarde: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién puede levantar sus manos? ¿Quién es Jesús para ti? Iglesia, terminamos con esto. Adoramos al Señor. Yo quiero que usted abrace y se acuerde. ¿O dónde está la iglesia? Yo quiero que usted entienda lo que está pasando aquí en esta tarde. ¿Dónde está la iglesia en esta hora? Amén. El que ha sido revelado, hermano, no le vamos a hacer enramada nada más a ningún ídolo, a ningún problema. No vamos a hacer enramada. Vamos a creerle al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Príncipe de paz, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Escucha bien, iglesia. La muerte no pudo retenerlo. Él llevó la enfermedad. Él venció en la cruz del Calvario. Oh, gloria. Adoramos al Rey en esta hora.